Excelente. Vamos a comenzar a platicar acerca de los pagos provisionales. ¿Qué son estos pagos provisionales? ¿Por qué son importantes dentro de nuestras obligaciones fiscales, sobre todo? Y pues bueno, es que resulta que en el impuesto sobre la renta tenemos lo que se llaman pagos provisionales, contrario a el IVA. En el IVA son pagos definitivos, así se llaman. Y en el material que tenemos aquí, es en donde vemos esa distinción. A ver, déjenme ver si puedo compartir aquí. Me parece que sí. A ver si pueden ahí descargar. Quienes no tengan el material, si lo pueden descargar desde este enlace para que todos estemos en la misma sintonía. Este es el material que compartimos y es el material con el que vamos a trabajar. Muy bien, bueno, les decía, pagos provisionales en el impuesto sobre la renta. Así ya se nos quedó mucho tiempo que sean pagos provisionales también de IVA, porque hace muchos años también el IVA se causaba de manera anual, como ahora conocemos el ISR, pero ya después de algunas reformas, pues bueno, el IVA comenzó a ser mensual. Y lo que presentemos en cada mes, eso es lo que va quedándonos como un pago definitivo. Definitivo se entiende que eso es lo que estamos declarando, eso es lo que estamos pagando, no más. Ya no vamos a presentar una declaración anual, por ejemplo, como en el caso del impuesto sobre la renta. ¿Sí? En el caso del impuesto sobre la renta, pues bueno, es un impuesto anual que se causa anual y los pagos provisionales pues van siendo como anticipos, anticipos que vamos dando para ese pago. Probablemente en el cálculo ya de la declaración anual pues nos quede a favor, o sea, quiere decir que pagamos más en estos pagos provisionales, que son los pagos mensuales, y pues bueno, nos queda ese saldo a favor, que ya sabemos que cuando presentamos nuestra declaración en estos meses de abril, como ahora que acaba de pasar el periodo, abril, mayo, dependiendo hasta cuándo se puede prorrogar, pues nos va a tocar esa devolución si es que nosotros pagamos de más. Entonces, pago provisional es el de impuesto sobre la renta, pago definitivo es el de IVA. Sí, eso nos debe quedar muy claro. La diferencia es que en el pago provisional, pues son paguitos, anticipos de un impuesto anual. Por eso hacemos la declaración anual. Ahí mandamos todo y nos sale un resultado. Y en IVA no. En IVA son pagos definitivos. ¿Sí? Eso es lo que nos debe de quedar claro, antes que nada. Ahora, pagos provisionales de personas físicas. ¿Quiénes estamos obligados a presentar estos pagos provisionales? Pues básicamente todos los capítulos que maneja la ley del impuesto sobre la renta. Tenemos la actividad empresarial, aquí son las actividades comerciales, tenemos la actividad profesional, que son los honorarios, aquí recordemos que en honorarios estamos todos aquellos profesionales que necesitamos un título para poder ejercer. Tiene sus variantes, tiene sus puntos, por ejemplo, a un contador que no esté titulado, pues bueno, se le va a pagar por honorarios, sí, eso ya son cuestiones muy puntuales, pero así funciona. También las plataformas tecnológicas. Este régimen que entró en vigor el año pasado, exactamente el 1 de junio del año pasado, ya cumplió un año, y tenemos aquí también dos variantes, cuando son pagos definitivos y cuando son pagos provisionales. Aquí nos estamos enfocando en estos pagos provisionales. Y también tenemos los pagos provisionales de arrendamiento. Cuando nosotros rentamos un inmueble, ya sea una bodega, una casa habitación, un departamento, lo que sea, es este ingreso. Digamos que estos son los principales, porque tenemos otros pagos provisionales que se van haciendo a cuenta igual del impuesto anual, por ejemplo, cuando se vende una casa que no cumple con el tema de la exención, es ahí donde entra un pago provisional también. Pero ahorita nos vamos a enfocar, repito, en esto que son los más comunes y en hacer el cálculo sobre todo. Ahora, ingresos, ¿qué es lo que vamos a considerar en este pago provisional? Pago provisional y o declaración de IVA, pago definitivo de IVA. Bueno, los ingresos
para nosotros que somos personas físicas, consideramos los ingresos hasta que los cobramos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo facture este mes, por ejemplo, 20,000 pesos, que bueno, un caso así, más o menos, lo comento en un episodio del podcast, ¿verdad? Cuando me timó un tipo, le facturé 20 y tantos mil pesos, bueno, los mismos que no me pagó, pero yo lo facturé. No quiere decir que por eso yo ya lo voy a considerar para mi pago de impuestos, sino que hasta que me pague. Si no me pagó, pues bueno, entonces no lo voy a considerar y lo vamos a ver aquí en nuestro caso práctico en un ratito. Y por lo tanto, si los ingresos los consideramos, o sea, van a pagar impuestos hasta que los cobramos, pues con los gastos va a pasar igual y va a ser hasta que se pague, ¿sí? Hasta que paguemos los gastos. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque yo tenga una factura, por ejemplo, la renta de un salón para un evento, si yo no la he pagado, pues no la puedo considerar como un gasto deducible. Por lo tanto, no puedo utilizar tampoco ese IVA, ¿sí? De este pago. Y así entonces nos vamos con los ingresos cobrados, gastos pagados, y es como vamos a llevar nuestras declaraciones. Ahora, hay que considerar también que para efectos del impuesto sobre la renta tenemos unas tarifas. Estas tarifas son las que nos van a ayudar a calcular el impuesto. Están donde, pues bueno, en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Si recordarán por ahí al final y a inicios del año, pues estábamos con los nervios porque decían que una vez que se publicaran las tarifas íbamos a pagar menos impuestos sobre la renta. Pues bueno, sí se hizo un ajuste de acuerdo con la inflación, como también lo menciona el Código Fiscal, y esto ocasionó, pues bueno, que al actualizarse las tarifas, algunos ingresos tuvieran que pasar al siguiente nivel. A lo mejor no vamos entendiendo mucho, pero aquí ya en el material están las tarifas y lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, cuando pasamos o nos quedamos más bien dentro de una línea que es con la que se calcula el impuesto sobre la renta, pues ahí fue donde se vio esta cuestión. Aquí tenemos una pregunta, dice, ¿únicamente arrendamiento y plataformas puede optar por definitivo y provisional? No, únicamente plataformas, ¿sí? Plataformas son los que pueden optar por definitivo o provisional. Por ejemplo, en caso de RIF, que no lo estoy considerando ahorita, o sea, aguas, ese va separado, ahí presenta pagos definitivos. También tiene una opción de pagos provisionales, pero les digo, ese es otro asunto. A lo mejor ya tocaremos en otra ocasión el régimen de incorporación fiscal. De momento vamos a enfocarnos en estos y Jennifer, que te quede ahorita la idea de que únicamente son plataformas los que pueden optar por definitivos o por provisionales. Muy bien, muchas gracias a ti. Y pues bueno, les decía, cuando estábamos ahí esperando que se publicaran estas tarifas, ¿se acuerdan? Había mucha expectativa. Y pues bueno, se publicaron el 11 de enero del 2021. Nosotros los podemos consultar en el 11 de enero. Aquí, en el material que yo les proporcioné, están las tarifas, pero únicamente para actividad empresarial y profesional, que es el caso práctico que estamos revisando. Bien, ahora, ¿qué ingresos son los que vamos a considerar, no? Estamos diciendo que son nuestros ingresos. De acuerdo con los ingresos, es lo que vamos a pagar, sobre todo de impuestos sobre la renta, que es un impuesto que se calcula exactamente a la ganancia. Si nosotros tenemos una utilidad, sobre esa utilidad va el impuesto sobre la renta. Si tenemos una pérdida, ahí no lo causamos. Sí, eso nos debe quedar claro. Les digo, cualquier duda que tengan, con gusto lo vamos revisando. Bien, de estos ingresos, pues bueno, va dependiendo del régimen, por supuesto, de acuerdo con su actividad principalmente. Por ejemplo, actividad empresarial. ¿Cuáles van a ser los ingresos que va a considerar
un contribuyente que se encuentre en actividad empresarial, pues todos los relacionados con su actividad comercial. ¿Sí? Por ejemplo, un caso que siempre me gusta poner de ejemplo, una paletería. Aunque puede ser RIF, ¿no? Pero pudiera ser que X o Y cuestión no pudiera estar en RIF. Pues bueno, es su actividad empresarial. ¿Cuál va a ser su ingreso principal? Pues bueno, el que obtenga de la venta de paletas, helados, etcétera. Ahora sí tenemos una actividad profesional, ya sea que un ingeniero, un abogado, un contador, un médico, etcétera, va a caer aquí. Entonces, todos los ingresos que tenga por prestar sus servicios son los que se van a considerar. Y, por ejemplo, en plataformas tecnológicas, pues bueno, la legislación actual nos da 4 actividades que son las que digamos que en esos 4 rubros se divide el tema de plataformas tecnológicas. Uno son los servicios de chofer, ¿no? Como conocemos el Uber, Didi, por ejemplo. Otro es el de entrega de bienes. Aquí entra Uber Eats, Didi, Rappi, Corner Shop también, por ejemplo. Tenemos también los servicios de hospedaje o alojamiento. Aquí pues el más claro que tenemos siempre presente es Airbnb, un ejemplo, y el otro es la enajenación de productos. ¿Qué quiere decir con enajenación? Pues bueno, la venta. La venta de productos a través de estas plataformas que puede ser pues Mercado Libre, Amazon, eBay, etcétera, etcétera. Muchas gracias a quienes están mandando corazoncitos, les agradezco mucho. Y pues bueno, también otros ingresos acumulables que si bien no van a formar parte de la actividad, sí quiere decir que están dentro, o sea, que corresponden. Ejemplo, si se vende un auto, el abogado vende su coche. Lo que obtenga de ahí, de ese ingreso, si estaba dentro de su contabilidad como abogado, o sea, como sus honorarios, entonces lo va a contar. Esa utilidad que tuvo la va a considerar como un ingreso para sus pagos provisionales. Ahora, si por ejemplo somos un negocio que cobra un interés, digamos, un interés por aquellas personas que no nos pagan a tiempo, entonces también lo vamos a considerar. ¿Sí? Este tipo de ingresos que van como ajenos o semi ajenos, digamos, a la actividad, pues también son los que van a contar en estos pagos provisionales. O sea, no solo los que les cobremos a los clientes, sino que podemos tener también otros ingresos que también los debemos de considerar para este pago de impuestos y también van a causar IVA, etcétera. Ahora, importante, aquí es donde entra ya como que ya va agarrando fuerza el pago provisional, son las deducciones. Las deducciones. En este caso, pues bueno, tenemos requisitos, tenemos situaciones muy particulares para los gastos, porque recordemos que ingresos, o sea, para la autoridad, el SAT, todo lo que sea ingresos cuenta, ¿sí? Tenemos algunas cuestiones para personas físicas, ingresos exentos, pero de ahí en fuera, pues todo, o sea, como dicen, todo es ingreso hasta que no demuestres lo contrario, ¿no? Pero para gastos, ahí sí tenemos requisitos. ¿Y qué es cuáles son esos requisitos que nos da la ley antes que nada? Pues bueno, de entrada, pues que sean estrictamente indispensables, así lo menciona la ley, indispensables para generar nuestros ingresos o en nuestra actividad. Por ejemplo, si la paletería que les decía hace rato, pues bueno, ¿cuál sería un gasto indispensable? Pues el hielo, por ejemplo, las frutas, las botanas que venden también a veces en algunas paleterías. Incluso, pues bueno, entra toda la parte de su equipo que necesita, un refrigerador, una licuadora, la renta de local, todo lo que necesite para llevar a cabo su actividad. Estos son los gastos deducibles. Por ejemplo, como contadores, pues, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿quién quiere mencionar algunos ejemplos? Como contadores, ¿qué podemos hacer deducibles? Yo les diría que de entrada,
los gastos de los cursos. Todos los cursos que nosotros pagamos son deducibles porque nos ayudan a generar nuestros ingresos. Por ahí hay un tema que normalmente lleva muchas preguntas, son las colegiaturas. Como sabemos que las colegiaturas tienen este estímulo para la declaración anual, pues muchas personas también comentan si las colegiaturas son deducibles, pero las de universidad. Entonces aquí la respuesta, digamos, la gran respuesta es, si te sirve para generar tus ingresos, entonces sí es deducible. En la anual no, no entra, pero en pagos provisionales sí, que es lo que estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, si yo pago una maestría o pago otra carrera, pues entonces esas colegiaturas van a entrar, pero en mi pago provisional. La papelería, por ejemplo, nos comentan por aquí, una computadora, exactamente, Ale, Adri dice, si estudiamos otra carrera que tenga que ver con nuestra profesión, exactamente. Por ejemplo, marketing digital, ¿no? Que está de moda. Yo voy a estudiar marketing digital. ¿Me ayuda con mis ingresos como contadora? Pues sí, porque necesito implementar mis estrategias, etcétera, etcétera. Entonces, esa colegiatura la puedo considerar. Fraustro, muy bien, no te preocupes, aquí seguimos, lo importante es que estés listo para el caso práctico. Un celular en el caso del contador, perfecto, el internet, por ejemplo. Ahora con la pandemia, pues bueno, a lo mejor no estamos rentando un local, pero, pero estamos en nuestra casa trabajando. Entonces, también la ley nos permite, de hecho, el reglamento, digo, siendo más específicos, nos permite hacer reducibles los gastos que tenemos en nuestra casa. Y no nos vamos a ir al tema del home office, de la reforma y etcétera. No, 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 no. Sino como independientes, como independientes. Si yo estoy en mi casa y ocupo, no sé, ¿qué les gusta? Un cuarto, o sea, no un cuarto físicamente, sino un cuarto de fracción, un cuarto de la casa en la que estoy viviendo, en la que estoy rentando, pues bueno, tengo derecho a hacer reducible un cuarto de los gastos, digamos un 25% de los gastos que lleguen. Ejemplo de la luz. No puedo hacer reducible el 25% del importe que me llega del recibo de la luz. Pero ¿cuál es la condición en este caso? Porque pues bueno, también a veces esa es la cuestión, pues que necesito tener la factura a mi nombre. Si la factura no está a mi nombre, no lo voy a poder hacer reducible. Pero por ejemplo, si pagamos 10,000 pesos de renta en un departamento y yo ocupo, regresamos un 25%, pues bueno, 2,500 pesos los voy a poder hacer deducibles si es que a mí me están emitiendo el recibo de arrendamiento. Entonces, la parte interesante, pues son de esas partes, digamos, como que finas, ¿no? De lo que vamos a ir teniendo como deducible, porque es lo que nos sirve a nosotros para el cálculo de nuestros impuestos. Ahora también, ¿qué otro requisito de estos requisitos generales? Pues bueno, ya lo decía yo, contar con la factura. Tener el CFDI, como ahora le llamamos, es indispensable. Si no tenemos una factura, no podemos hacer deducible el gasto. Ahora, otro requisito, pues es bueno, que sean dentro del año, que sean gastos que hacemos dentro del año calendario, dentro del ejercicio fiscal, y que sean restados solo una vez. O sea, no quiere decir que el gasto de papelería, como mencionaban por acá, pues lo voy a restar aquí, lo voy a restar en mi actividad empresarial, o por ejemplo, si vendo en una papelería, yo como contadora, imagínense que tengo una papelería y digo, pues bueno, la impresora la hago deducible como contadora y la hago deducible también en la papelería. Y eso es imposible. Solamente una vez. Sí, y el otro requisito que es también uno de los principales, y aquí pongan atención porque va a venir acá, es que el pago de los gastos mayores a 2,000 pesos no los podemos hacer en efectivo. Bueno, los podemos hacer en efectivo, pero no van a ser deducibles, ¿sí? No van a ser deducibles. Exactamente como dice Fraustro, estrictamente con un medio electrónico.
o como le llamamos, con un medio identificable, o sea, no en efectivo. Todo aquel gasto mayor a 2,000 pesos no lo podemos hacer deducible si lo pagamos en efectivo. Pero ojo, ojo aquí, la gasolina, por ejemplo, desde 1 peso lo debemos de pagar con tarjeta o con cheque, con transferencia, para que sea deducible. La gasolina si no acepta otro medio de pago. Y esto a lo mejor se van a preguntar ustedes, pero ¿por qué no? Pues sí. Bueno, pues la gasolina ya trae una historia larga con el SAT, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años, pues uno juntaba los tickets. En ese entonces eran a veces notas de remisión, imagínense, que se juntaban y luego a fin de mes se llevaban todo el bonchecito a la gasolinera y la gasolinera emitía una factura. Y ya independientemente de quién la pagó, quién la compró, era muy típico que decían, junta tus tickets o tus notas, o dame tus notas que tengas de la gasolinera, digo, ya más entrados en confianza, ¿no? Y entonces uno ya las llevaba a la gasolinera y los podía facturar. Y ahí pues se iba a un gran, imagínense esa fuga que había. Por eso el SAT dijo, ¿sabes qué? No. Ya ahora todos los pagos que tú hagas de gasolina van a tener que ser con un medio identificable y si lo vas a pagar con tarjeta, debe ser tu tarjeta. Ese es un punto importante. Tenemos aquí, entonces, si es menos de 2,000, si es deducible con un recibo o como puedo comprobar, todo debe tener un CFDI, que quiere decir una factura, o sea, un comprobante fiscal. Si tenemos una nota de remisión, si tenemos una cotización, a veces me ha pasado que me llegan clientes que traen cotizaciones y con base en esas cotizaciones pagaron. Y ellos quieren hacer deducible lo que dice en la cotización y eso no es posible. Necesitamos tener la factura para que sea deducible. Ujú. Entonces les digo, pues bueno, la gasolina definitivamente no. Desde 1 peso debe ser pagada con un medio identificable. Alguien que tenga alguna duda, con gusto algún gasto así que digan, puede ser esto, puede ser el otro. Me gusta a mí mucho poner un ejemplo de alguien que tiene en actividad empresarial, vámonos a actividad empresarial, que tiene una estética, por ejemplo. Y resulta que en esta estética, pues digamos que las ventas están pues más o menos bajas. De repente se le ocurre a la dueña ofrecer una copa de vino a todas las clientas y también hombres, por supuesto, que llegan a la estética. Entonces, ¿sabes qué? A partir de que empecé a ofrecer una copa de vino, a ofrecer una revista, a ofrecerles alguna botana, pues se han incrementado las ventas, porque a lo mejor, pues ya no viene la señora nada más por el manicure, sino que también viene porque sabe que se va a tomar una copa de vino, que vamos a estar aquí platicando, etcétera. Pues bueno, resulta que entonces ya le está sirviendo ese vino, esa copa de vino, para incrementar sus ingresos y por lo tanto, pues ya podría ser deducible esas botellas que está comprando. Ahí, ¿qué es lo que tiene que demostrarle al SAT? Mira, antes que no vendía, que no ofrecía este tipo de atenciones a los clientes, pues mis ingresos no iban tan bien. A partir de que empecé con esto, y aquí tú lo puedes constatar en mis gastos, pues los ingresos se me fueron hacia las nubes, ¿no? Y entonces ahí nosotros podemos determinar o podemos validar que el hecho de ofrecer una botana, una amenidad a nuestros clientes nos está ayudando a generar más ingresos. Entonces ahí es cuando se podría hacer deducible. O sea, todos tenemos que darle un enfoque al gasto que tenemos. Muchas veces dicen, una pluma, pues bueno, a lo mejor con una pluma Big o cualquier marca, pues es la que te sirve, no necesitas más. Pero, ¿qué pasa? Si tengo algunos clientes que se fijan en todo, ¿no? Ya saben, en el carro que llego, en la marca de mis zapatos, si traigo el reloj, de qué marca, la pluma, de qué. Si tengo clientes que son, digamos, de esa gama,
pues tengo que llegar yo con ellos presentable y algo que ellos lo vean pues aceptable, ¿no? Dentro de sus parámetros. Yo le tengo que demostrar al SAT que efectivamente necesito invertir en ese tipo de productos para poder vender. O sea, ¿qué es lo que me está generando? Entonces, pues bueno, si lo tengo así determinado, si lo tengo así soportado, pues no tenemos ningún problema. Ajá, aquí nos dicen, en cuestión de doctores, que son tasa cero, pero los materiales son IVA 16, ¿ahí qué procede o cómo es el tratamiento? Bueno, aquí es un tema muy largo, Chema, que de hecho ya tuvimos un curso de médicos. Si quieres escribirme, te mando toda la información porque nos llevó, creo que 4, no, ¿cuál? Nos llevó 6 horas, algo así. Entonces, imagínate, sí, pero tiene todo un tratamiento la cuestión de los médicos. Entonces, pues bueno, continuando con estos temas de los gastos deducibles, de las deducciones, les digo, eso es en la generalidad. Ahora, otra cuestión que también siempre es como motivo de pregunta o motivo, pues, vamos a dejarlo así, de pleito, ¿no? Tal vez con los clientes, pues es la cuestión de los alimentos. Ellos dicen, pues es que fui a comer con tal cliente y resulta que pagué 2,000, 3,000 pesos. ¿Cómo es que no es deducible? ¿Y por qué decimos eso? Bueno, pues porque la ley nos dice que es deducible el 8,5% de los consumos en restaurantes. Y siempre y cuando se ha pagado con tarjeta o con un medio identificable, como lo decíamos hace un momento. Entonces, imagínense, un 8,5 realmente es casi nada. Casi nada. Y esa es una cuestión que, bueno, en la práctica o en lo personal, pues a mí me toca mucho estar comentando con los clientes porque ellos a su vez pues invitan a clientes a comer, invitan a clientes a tener una junta en un restaurante y pues resulta que el consumo no es deducible más que en un 8,5%. Bueno, en este caso es lo que así marca la ley. Ese es el requisito. 8,5% es lo que dice. ¿Cuándo sí puede ser el 100%? ¿Cuándo creen ustedes que sí puede ser, mientras que se puede hacer deducible todo lo que es estrictamente indispensable? Exactamente, y sabes qué, cada quien tiene su parámetro de lo que es estrictamente indispensable, porque cada quien conoce a sus clientes. Yo me acuerdo hace ya muchos años cuando platicaban, pues a lo mejor para mí es estrictamente indispensable tener un escritorio de caoba con acabados de primera, etcétera, etcétera. Cuando a lo mejor para otra persona es indispensable una mesa, nada más, como sea, y su computadora, ¿no? Pero para mí, que manejo clientes así y así, y bla, 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 entonces sí necesito ofrecerles a los clientes, pues, otro tipo de atractivos para que me puedan comprar o me puedan contratar. Ah, exactamente, Alejandra dice, cuando es un gasto de viaje, sí es deducible al 100%. Es correcto. Es correcto que es un gasto de viaje como viáticos. ¿Y cómo sabemos cuándo es un gasto de viaje, no? Bueno, pues cuando sea después o pasando los 50 kilómetros a la redonda. 50 kilómetros a la redonda de nuestro domicilio fiscal. Ahí ya se puede considerar un gasto de viaje. Dice, cuando va a cerrar un negocio que le genere un ingreso. Así es. Si vas y cierras un negocio en una cena que te está costando carísimo, pero el ingreso que estás generando lo multiplica, entonces pues tú ya puedes alegar que fue un gasto estrictamente necesario, porque así era lo que requería el cliente. Y entonces, pues bueno, les digo, esas cuestiones hay que darles forma. De todo eso, no es que seamos así tajantes de decir no, hay que darle forma, hay que generar el entorno para sí hacerlo deducible. Regresando a los gastos de viaje, pues bueno, ahí está involucrado el hospedaje, el transporte y los alimentos. Son los tres conceptos que maneja la ley como gastos de viaje o los viáticos. Bueno, tenemos por ahí unas definiciones diferentes, pero vamos a
poner ahorita para fines prácticos, así, como viáticos, hospedaje, transporte y alimentos. Y la ley nos dice exactamente, ahí como dice Chema, la ley nos dice, necesitas comprobarme 2 de 3 para que yo te pueda creer, ¿no? Digamos. Entonces, ¿qué necesito? Por ejemplo, si yo que estoy aquí en Cancún, me voy a Veracruz y digo, pues bueno, es un viaje de negocios. Necesito demostrarle al SAT mi transporte y también a lo mejor mi hospedaje. Ujú. Y todos estos gastos deben ser pagados. Otra vez regresamos a lo mismo. Ahí hay mucho énfasis con esto. Deben ser pagados con medios identificables y que sea, por ejemplo, una tarjeta de mi propiedad o que salga una transferencia, pero desde una cuenta a mi nombre. Ajá, exactamente como dice Chema. Entonces necesitamos comprobar 2 de 3. Ya sabemos, alimentos, transporte y hospedaje. Sí, son los 3 que necesitamos comprobar. Dice, entonces si la factura de un restaurante es de 1982.75, más el IVA, se calcula exactamente. Y por lo tanto, Fraustro, como la ley nos dice, si lo que sea de IVA acreditable es porque tiene que venir de un gasto deducible. Por lo tanto, el IVA, imagínate, si tenemos, dices 1982.75, calculadora en mano, como les decía, vamos a hacer cálculos, por punto 16 tenemos los 317 que nos dice. Estos 317 son de IVA. ¿Cuánto puedo hacer acreditable? O sea, ¿cuánto puedo restar de mi IVA que tengo por pagar? A lo mejor ahorita suena un poquito raro, pero ya que vamos al caso práctico nos va a quedar más claro el 8.5 por punto 0. Solamente 27 pesos. 27 pesos son los que puedo yo acreditar de IVA. Entonces, aquí les digo, aquí hay un tema, porque pues bueno, luego los clientes dicen, oye, es que pues estoy pagando 2,000, 3,000 pesos en una comida y que me digas que no es deducible. Bueno, vamos a ver si derivado de esta comida, pues te salió un negocio que realmente lo vale. Es así como nosotros lo vamos a poder medir y es así lo que le vamos a decir también a nuestros clientes. ¿Sí? Que vaya quedando muy, muy claro para que podamos seguir con esto. Y pues bueno, la intención es eso, que todos nos vayamos con ese conocimiento. Entonces, pues bueno, esas son las cuestiones que necesitan, digamos, el requisito de que sea pagado desde mi cuenta o desde mi tarjeta. Gasolina, consumos en restaurantes y gastos de viaje. O sea, ¿por qué los gastos de viaje? Pues imagínense, si yo tengo por ejemplo, aquí tenemos a alguien de Aguascalientes. Si yo le digo, oye, pues factura a mi nombre una comida que vayas a un restaurante, ya yo lo meto como mis gastos. Pues si no se está pagando con mi tarjeta o desde mi cuenta, no va a ser deducible. Y también tengo que demostrar que me transporté hasta allá o en determinado momento que me quedé allá, o sea, que estoy pagando una estancia. ¿Sí? O sea, por eso necesitamos cumplir 2 de estos 3 para comprobar que sí es deducible y pues bueno, que sí somos nosotros los que estamos haciendo estos gastos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven hasta aquí? Adicional a estas deducciones que son las propias de la actividad o las propias del régimen, pues tenemos las deducciones personales. Estas deducciones que cada año nos llaman la atención cuando presentamos la declaración anual, que son básicamente pues los gastos médicos, gastos dentales, gastos funerarios, colegiaturas, como ya lo mencionábamos, donativos, los intereses pagados por créditos hipotecarios y las aportaciones a la Afore. Bueno, tenemos más, pero digamos estos son los principales. Estos, aunque nos facturen o los facturemos dentro del año de calendario, pues solamente los vamos a poder aplicar hasta la declaración anual. Por eso es importante que cuando tenemos estos gastos durante el mes, los descontemos, o sea, no los vamos a considerar. Y aquí entra un ejemplo. Imagínense que estoy haciendo deducible la colegiatura de mi hijo en
en el mes, que no está permitido, no es un gasto que cumpla con requisitos, pero bueno, a veces nos encontramos con sorpresas aquí y en la anual. Pues no es correcto. Y luego tenemos el otro punto, bien importante en los pagos provisionales, que son las retenciones. Las retenciones. ¿Alguien que me pueda decir qué retenciones son las que conoce o en qué caso tenemos retenciones las personas físicas? ¿Nos hacen alguna retención? ¿Alguien que quiera participar? Les digo con mucho gusto, mientras tomo un poquito de agua. Retenciones. Ujú. Muy bien. Bueno, estas retenciones, ¿qué son? Cuando nosotros trabajamos con un patrón, eso ya nos están comentando, ISR e IVA, de una persona moral a una persona física, cuando son por honorarios, cuando prestas un servicio a una persona moral, nos dice Jennifer, retención de IVA e ISR, persona física, persona moral por arrendamiento, exactamente. Dentro de lo que nosotros ahorita estamos platicando, pues tenemos tres, vamos a decirlo, que son muy marcadas, tres retenciones que son muy marcadas. Una es justamente la de honorarios. Cuando nosotros, por ejemplo, yo, que soy contadora, independiente, le presto un servicio a una persona moral. Una persona moral, pues es una sociedad constituida. Ejemplo, Quadra Solutions. Quadra Solutions es una SaaS. Quadra Solutions SaaS de CB. Y yo le presto servicios. Entonces, Quadra me va a retener a mí porque ella es la persona moral y yo soy la persona física independiente. Me va a hacer esta retención, como bien nos comenta Chema, del 10% de ISR y de IVA el 10.66%. Es correcto. Ajá, y nos dice también cuando haces un comprobante a una persona moral. Así es, aquí miren, hay que tener mucho cuidado. La verdad es que he pasado por cada experiencia y he topado también con cada contador que, pues, emite facturas, CFDIs con estos errores. Cuando el profesionista, el profesional, o en este caso la persona que está prestando los servicios, así le entrega una factura a la persona moral, hay que tener cuidado nosotros si es que tenemos clientes quienes reciben este tipo de servicios, porque no va a ser reducible, ¿sí? No va a ser reducible. Ahí estamos cayendo en un error y aunque es responsabilidad de la persona física emitir el comprobante de manera correcta, es responsabilidad de la persona moral hacer las retenciones. Por lo tanto, si no está emitiendo una factura correcta, entonces se le debe solicitar el cambio, porque si no el gasto no va a ser reducible, repito, para la persona física. Perdón, para la persona moral. Entonces, aunque haya pagado, como debe de llevar retenciones y no las lleva porque la persona física, pues su contador o ella misma o él mismo no está haciendo esta retención, pues bueno, ahí estamos cayendo en un error y por lo tanto no va a ser deducible. Es necesario comentarlo. ¿Dónde tenemos estas retenciones? Principalmente, pues bueno, en honorarios, en arrendamiento, o sea, si así, Yasmín, le rento un inmueble, por ejemplo, vamos a suponer, ¿qué será? Imagínense que tengo una bodega y viene, no sé, Electra, ¿no? Vamos a decirlo así, y me quiere rentar mi bodega. Entonces, pues bueno, ok, perfecto. Entonces, Electra me debe de hacer esta retención. Ya dijimos ahí, 10% de ISR y 10.66% de IVA. Eso es en arrendamiento. Y el otro, donde vemos las retenciones, pues es en el recién creado régimen de plataformas tecnológicas, que ya lo veremos, ya para quienes vieron por ahí el video de los eventos del mes, pues bueno, sabe que vamos a tener un evento de plataformas tecnológicas para estar comentando pues todos estos temas. Sí, pero les digo, ahí es aparte.
Entonces, hasta aquí tenemos toda esta parte de teoría. Teoría. ¿Alguien tiene alguna duda de manera puntual? ¿Alguien que quiera regresar? Nos regresamos a donde sea necesario, ingresos, gastos, deducciones, ¿sí? Lo que ustedes aquí se necesiten. Les digo, el objetivo, pues es que todos tengamos este conocimiento. Cuándo hay retenciones, cuándo no, cuándo se considera ingreso, cuándo es un gasto deducible, cuándo cumple con estos requisitos, cuándo no. Y pues bueno, vamos a empezar ahora sí con nuestro cuaderno. Voy a repetir el enlace para, aquí está, para que lo puedan descargar. No, Frank, no todos. De hecho, tenemos muchas sesiones en vivo que son a través del canal de YouTube de Cuadra Solutions. Ajá. Este mes, pues, nos tocó por acá por Instagram. Y aquí tenemos una pregunta. En el caso de ingresos, si es una persona con actividad empresarial, él mismo está fondeando su cuenta bancaria, pero alguien le hace un depósito, tengo un problema. Bueno, aquí tendríamos que revisar cómo es el depósito, si es en efectivo. Eso es de entrada. Ahora, ¿quién le hace ese depósito? También es importante, porque recordemos que tenemos algunas cuestiones que son exentas, por ejemplo, entre esposos, si mi papá me deposita a mí, si yo le deposito a él, también exento. No ha iniciado ventas. Pues mírale, yo sí te diría, hay que estudiar, hay que saber exactamente qué tipo de depósito es, de dónde viene, si es efectivo o no. Si es un préstamo, si es un préstamo, pues lo va a regresar. Lo que necesitamos en estos casos, aunque sea a otra persona, es dejarlo bien documentado con un contrato en donde nosotros podamos demostrarle al SAT que no es un ingreso. Por lo tanto, no le vamos a pagar un impuesto por algo que no es un ingreso, sino que es un préstamo y yo lo tengo que regresar. Sí, entonces ya todos con material en mano. Todos con material en mano, vamos a comenzar. Permítame. Perfecto. Perfecto. Ya todos con material en mano. Dice aquí, ¿podría corroborar nuevamente el acreditamiento de iba para una cómoda de restaurante? Una cómoda, Jenny, ayúdame por favor. ¿Cómo está cómoda? Pues bueno, vamos a empezar con nuestro caso práctico. Ya tenemos toda la teoría, les digo, en cualquier momento siéntanse con la confianza, por favor, si hay alguna duda, lo revisamos.
Bueno, vámonos de lleno con nuestro material. ¿Qué dice aquí? Bueno, dice, necesitas una calculadora. Vamos a ocupar nuestra calculadora. Son datos ficticios, son cálculos a mano. Vamos a echarle lápiz, como dicen, tarifas 2021. Vamos a determinar ISR y vamos a determinar IVA. Dice Jennifer, el acreditamiento de IVA para una comida en restaurante es al 8.5%. Jennifer, si el gasto deducible es al 8.5, entonces el IVA también es al 8.5%. Tenemos aquí que nos están comentando. ¿Quién quiere participar? Clau, adelante. No te preocupes, yo sé que a veces le apachurramos botoncitos que no son, ¿verdad? Bueno, cafecito en mano y vamos. Como les comento aquí en el material, nuestro contribuyente de ejemplo es un contador, como tú y como yo. ¿Por qué así? ¿Por qué está así? Pues bueno, porque yo sé que muchos de ustedes, la mayoría de quienes me siguen son contadores, lo cual agradezco. Pudiéramos tener aquí otra persona que no es contador, pero sin embargo le interesan estos temas, por supuesto, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Vamos a ver, tenemos aquí, dice contribuyente, persona física de ejemplo, pago provisional de ISR y declaración mensual de IVA, correspondiente al mes de mayo. Mes de mayo, este que acaba de terminar, que es el que vamos a presentar allá en 2 días, ¿verdad? El pago provisional. Bueno, tenemos aquí un concentrado de ingresos. Si lo pueden ver, por favor, todos confirmen. Estudiantes, exactamente, exactamente tenemos estudiantes y me encanta que tengamos estudiantes porque vamos a hacer un break y me voy a remontar hace ya muchos años atrás. La verdad es que, como decimos, no nos enseñan estas cuestiones en la escuela. En la escuela, pues bueno, hay mucha teoría, sí hay muy buenos profesores, bueno, en mi caso estudié en la UNAM, como ya lo saben ustedes, y pues bueno, ¿qué puedo decir, verdad? De mis maestros. Pero ya cuando salimos y cuando vemos y nos enfrentamos a esta realidad, decimos, oye, ¿esto por qué no lo vi en la escuela? O a lo mejor lo vimos, pero un caso práctico en el que pues el maestro a lo mejor nos dio toda la solución o nos dejó hacerlo en equipo y uno hizo una cosa, uno hizo otra cosa, y total que no tenemos todo el panorama completo. Suele pasar. Bueno, pues para eso estamos ya ahora en estos tiempos. Todo lo que podemos compartir, en mi caso, digo, ustedes saben, es compartir siempre que puedo en YouTube, aquí en Instagram, información que yo sé que es de valor, información que yo sé que necesitamos, ¿sí? Entonces, pues bueno, esa es la intención. Vamos a ver, ahora tenemos aquí nuestro concentrado de ingresos y como en la escuela, como tenemos aquí, indicar el total de ingresos que son base para el pago provisional y el pago de IVA del mes de mayo. Considerar, la verdad, pura teoría sin ejercicios prácticos, pues sí, lamentablemente sí. Y luego los ejercicios que nos dejan en la escuela, pues no van pegados a la realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí aunque dice que son ficticios, son tomados pues de la práctica, ¿no? Bueno, dice considerar comprobantes vigentes, porque ya dijimos que son vigentes, e ingresos efectivamente cobrados en el mes. Recuerdan que al inicio comentamos qué ingresos se consideran. Hola Vivi, hola, bienvenida. ¿Qué ingresos se consideran? Pues los que efectivamente cobramos. Yo les recomendaba, les recordaba, perdón, que pues hace unos años hice una factura de 20 y tantos mil pesos, yo bien emocionada, porque pues fue además de los primeros ingresos que tuve ya como cuadra, imagínense, ¿no? Pues, ¿no? 26,000, algo así. Pues no, no me pagó nunca el hombre. La historia la encuentran ahí en el podcast. Y pues bueno, ¿qué tuvo que pasar? Pues que cancelé esa factura, ¿no? Ya después de unos años y por lo tanto no la voy a considerar. No la voy a considerar como mis ingresos porque para personas físicas es hasta que los cobremos. Entonces nos vamos aquí, indicar total de ingresos, bases de pago provisional. Vamos a ir revisando porque es de las cuestiones que yo también digo. La contabilidad y todo esto de revisar
lo voy a decir así tal cual yo lo digo y ya lo han visto ustedes también en algunas publicaciones. No es ni para flojos ni para prácticos. A veces dicen, ah, ya, dale así, ya dile que todo sí. O ya dile que todo es al 16%. No, 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 no. No. Hay que revisar bien qué es lo que estamos cobrando. ¿Cuánto IVA? Por ejemplo, en una empresa eh, por ejemplo, una notaría que le cobra a sus clientes un honorario, pero también le cobra por gastos, gastos del registro público de la propiedad, gastos, etcétera. Esos gastos no llevan IVA, porque son derechos, en este caso del ejemplo. Si es un derecho pues es la cuota que se le tiene que pagar a algún organismo gubernamental. Si es un derecho, no va a llevar IVA. Entonces no puedo yo decir que todos los 25,000 que le pagaron a mi cliente llevan IVA. Necesito revisar la factura que se le emitió y ver qué partes de honorarios y qué partes de gastos, porque no va a ser así. Entonces, pues bueno, bienvenidos a los que se siguen uniendo. Perfecto, me da mucho gusto. Entonces, vamos a ver con material en mano. Tenemos aquí fecha de emisión. Aquí nos encontramos con un caso primero. Un caso que dice, fecha de emisión 22 de abril de 2021. ¿Qué pago provisional estamos presentando? El de mayo, el de mayo. ¿Y por qué estoy considerando una factura del mes de abril? ¿Quién me quiere decir? ¿Por qué si la fecha de emisión de esta factura es de abril, la quiero considerar o la voy a considerar en mayo? Aquí tenemos este concentrado de ingresos. Aquí lo podemos ver nosotros. ¿Qué dice la última columna? Dice mes de depósito. Así es, Ale. Mes de depósito, mayo. Exactamente, Adri. Exactamente, Clau. Palomitas. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo la emití en abril, no me la pagaron en abril. Me la pagaron hasta mayo. Exactamente. Consideramos efectivamente cobrado. Así es. Entonces, aunque la factura tenga fecha de otro mes, la voy a considerar en el mes que me están pagando. Así es, Chema, perfecto. Clau, con base en flujo, excelente, excelentes alumnos. Y al final de este cuadro, vemos que tenemos unas facturas que en donde dice mes de depósito, no dice nada. ¿Esto por qué? Porque no nos las han pagado. Y por lo tanto, no lo vamos a considerar. Ahora, donde dice considerar comprobantes vigentes e ingresos efectivamente cobrados en el mes. Por ahí estamos viendo que la factura con folio 329, ¿qué pasó? Fue cancelada. Por lo tanto, se desecha. Aquí no le vamos a poner atención, no lo vamos a considerar y por lo tanto, pues bueno, no nos sirve para nuestro cálculo. Ahora, ingresos acumulables de mayo del 2021. Entonces, ¿cuánto es? Ya que nosotros tenemos estas cuestiones, estos puntos, ¿cuánto tenemos de ingresos acumulables en el mes de mayo? ¿Quién ya quiere dar la respuesta? Sí, aquí sigo, aquí sigo. Aquí sigo, estoy buscando mi borrador. Porque, pues bueno, como pueden ver aquí hice una especie de cuadernito con estos brochecitos que tenemos ya, uy, tan antiguos, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos, exactamente, ya tenemos aquí 22,010.35, es correcto. Entonces, en donde dice ingresos acumulables de mayo son 22,010. 22,010. Porque hay que considerar que es solamente la parte del subtotal, o sea, el ingreso que nosotros estamos teniendo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le estoy cobrando a mi cliente, independientemente del IVA. Por ejemplo, si le digo, pues me te voy a hacer una declaración y va a costar 2,000 pesos, más IVA. Mi honorario es de 2,000. El IVA, recordemos, que yo se lo cobro a mi cliente, pero para pagárselo al SAT.
¿sí? Es un puente, siempre lo digo así, es como un puente, somos un puente. Nosotros le vamos a cobrar a nuestro cliente el IVA, pero lo tenemos que pagar al SAT. No nos lo quedamos, no es un ingreso y por lo tanto siempre lo tenemos que pagar al SAT. Entonces tenemos 22,010.35 en ingresos acumulables de mayo. ¿Cuánto fue el IVA que cobramos de mayo? Como dice aquí el cuadernillo. El IVA y el ISR son del gobierno, así es, nuestro socio comercial, al que sí siempre reclama sus dividendos, ¿verdad? IVA cobrado de mayo, ¿cuánto tenemos? También hacemos nuestra suma de acuerdo con los ingresos que estamos considerando, ya vimos. Por ejemplo, fecha de emisión abril, mes de depósito mayo, lo considero en mayo. No me pagaron, no lo considero. 3,521, perfecto. Ese es el IVA que cobramos nosotros en mayo. Y ahora, estos otros dos datos que son importantes cuando llenamos nuestra declaración, que son las retenciones que tenemos tanto de ISR como de IVA. Como podemos ver en este concentrado de ingresos, tenemos facturas, como dice aquí, cliente persona moral 1, cliente persona moral 2, cliente persona física 1 y así. Y lo que observamos es que los que dicen cliente PM, que son las personas morales, a quienes nosotros le estamos facturando y por lo tanto nos están haciendo esta retención que ya decíamos, 10% de IVA, 10% de ISR, 10,66 de IVA o las 2/3 del IVA que cobramos. Un ejemplo con importes cerrados para comprenderlo. Si yo estoy cobrando 1,500 de IVA, lo divido en 3 y 2/3 me retiene el cliente, en este caso, que son 1,000 pesos. Los otros 500 yo los tengo que pagar. Lo vamos a ver aquí en el caso práctico. Entonces, ya que tenemos este importe de retenciones de ISR, que es ¿cuánto? ¿Quién ya lo tiene también por ahí? Que nos pase el dato. Ajá. Alguien que ya lo tenga. Retenciones de ISR. Muy bien, de ISR 1,548.18, sí, puede variar en centavos, y 1,651.39.29, como aquí lo tenemos, de IVA. Perfecto. Vamos a anotarlo también en nuestro cuaderno. Vamos a anotarlo ahí para tener el dato listo como lo necesitamos. Muy bien, vamos avanzando todos al mismo ritmo para no quedarnos, ya que tenemos este análisis de nuestros ingresos, porque es lo que debemos hacer todos los meses. Hacer un concentrado, como lo vemos aquí, de nuestros ingresos. ¿Cómo es que yo hago esta tablita así rápida? Pues bueno, entro a la página del SAT, consulto las facturas emitidas, las copio, ya por aquí en el Instagram está cómo hacer un archivo rápido de Excel con el concentrado de mis facturas. Las copio, las pego en Excel, les doy formato, lo acomodo de acuerdo a las columnas que voy necesitando para mi pago y entonces me queda así. Ya lo puedo ir desglosando, ya puedo ver qué conceptos voy tomando, cuáles no. Y además, pues las que vienen de la página del SAT no nos hace el desglose de su total, IVA, retenciones, etcétera. Solamente nos presenta el total. Entonces ya nos toca a nosotros pues un poquito más de trabajo para poder tener todo este desglose. Pero les digo, es importante. Ahora ya que tenemos esto con los ingresos, entonces vamos a hacer lo mismo con los egresos. Aquí en la parte de egresos, igual que como con los ingresos, pues yo señalé algunas cuestiones importantes. ¿Qué cuestiones son las que tenemos aquí en la parte de los gastos o egresos? ¿Quién ya le echó un ojo ahí y dice, mira, aquí tenemos esto que no entra? Por ejemplo, ajá, o esto que no es deducible por esta cuestión. ¿Quién ya lo tiene por ahí? Estos datos les digo que son muy importantes a la hora de presentar nuestra declaración. Y pues
aquí vamos a conectar este celular. Ahí está, aquí estoy. Ajá, aquí vemos que ya tenemos por ahí unos gastos que son en efectivo. Muy bien, que son en efectivo, que tenemos el mantenimiento de un equipo, exacto, por más de 2,000. ¿Y qué quiere decir esto, Jenny? Que es más de 2,000, ¿qué quiere decir? Exacto, excelente, muchas gracias. Me encanta que estén participando y que además, pues bueno, con la teoría previa. Gasolina pagada en efectivo, perfecto. Combustible pagado en efectivo, exactamente la colegiatura, que ya dijimos que no va aquí. Gasolina, muy bien, dice Chema. Excelente, excelente. La campaña de Facebook, porque no tenemos un CFDI. Ajá, punto importante. Aquí Ale dio en el blanco. ¿Qué pasa con este gasto de Facebook? Bueno, la ley nos dice que debemos de tener el CFDI, pero ¿qué pasa con estas empresas o con estos gastos que son del extranjero? Bueno, ellos no están obligados a emitir un CFDI como los que nosotros conocemos o como los que estamos obligados aquí en México, porque no son contribuyentes mexicanos. Por lo tanto, no tienen, vamos a decirlo así, no tienen por qué cumplir con las leyes mexicanas porque ellos no son contribuyentes mexicanos. Por lo tanto, si tenemos nosotros un gasto que efectuamos o un gasto que le pagamos un servicio a una empresa del extranjero, entonces, ¿qué va a pasar? Lo vamos a considerar, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos que nos da la resolución miscelánea, que quiere decir que tenga por lo menos nuestro nombre o nuestro RFC, que diga el concepto que estamos pagando, que tenga el número fiscal de a quien le estamos pagando nosotros. Exactamente, Chema. Que tenga también, que sea que tenga la fecha, que diga cuánto es, o sea, estos requisitos que son muy puntuales, les digo, los tenemos en la miscelánea. Si cumple con estos requisitos, entonces lo podemos considerar. Imaginemos que nosotros le vamos a emitir una factura a un cliente de Ecuador, por ejemplo, que tengo allá, a mi amiga, muchos saludos para allá. De Ecuador, pues nosotros vamos a emitir una factura conforme nuestras reglas mexicanas. No estamos obligados a emitir una factura como en Ecuador. Por lo tanto, el cliente que tenemos en Ecuador, pues digo, no desconozco allá su legislación, ¿no? Pero pues debería de considerar nuestra factura porque nosotros le estamos emitiendo conforme nuestras reglas. Bueno, pasa lo mismo. Facebook emite una factura que en Estados Unidos pues se le llama invoice, así le dicen ellos. Esta factura que tiene sus datos y los requisitos que allá le pide su departamento del tesoro. Nosotros lo podemos hacer deducible porque están ellos cumpliendo con sus requisitos y nosotros también con los requisitos que, repito, nos marca la miscelánea, como es que indique nuestro nombre o nuestro RFC, la fecha, el registro de ellos o registro fiscal, que indique qué es lo que estamos pagando, el importe, y con eso lo podemos hacer deducible. Ahora, dice Chema, sí entra, pero no desglosa el IVA. Exactamente. Para efectos de IVA no nos va a servir, pero para efectos de impuestos sobre la renta, sí. Ahí está el punto importante. Ese es un punto muy importante. Ahora, vamos nosotros a considerar nuestros totales ya con estos puntos que observamos y que ya comentamos aquí, que tenemos el caso de el mantenimiento de equipo. Ahí que tenemos. Bueno, pues fueron 2,800 y este señor Felicitas, pues dijo, no acepto tarjetas, no acepto transferencias, no acepto nada, me vas a pagar en efectivo. Y pues bueno, pues resulta que no le pregunté antes y pues ni modo, ya que, ¿no? Pero le dije, bueno, me das una factura, sí te doy una factura, pero pues bueno, ya sabemos que de antemano no nos va a servir. Pero bueno, aquí ya tenemos nuestra factura, pero con efectivo. Por lo tanto,
tache, no lo vamos a considerar. Luego tenemos la gasolina, que ya dijimos que independientemente del importe que se facture, debe ser pago con tarjeta, cheque, transferencia, monedero electrónico, vales, etcétera, pero menos efectivo. Por lo tanto, efectivo, tache. También ya no consideramos ese gasto. Y como bien lo decía Acuario por acá, la colegiatura. Esta colegiatura que aquí tenemos no la consideramos dentro del mes, se nos va directo a la declaración anual. Aquí no la consideramos en este mes de mayo. Y Facebook ya vimos que sí, también importante. Importante, por aquí tenemos que se compró café y cafetera. En una misma factura estamos teniendo el café, que es a tasa, tasa 0% de IVA, pero la cafetera es a tasa 16. Entonces, así como ven ustedes este pequeño desglose, pues nosotros hay que acomodarlo en las columnas. Y como lo vemos ahí, base de IVA del 16, pues bueno, lo que vamos a tener ahí es el valor de la cafetera. Y en base de IVA 0 es el valor que tenemos en el café. Aquí un punto importante, miren, no siempre deben de ser iguales. A veces me pasa que algunos contadores dicen, pues es que te debe de cuadrar y los mismos gastos de IVA deben de ser los mismos de ISR, lo cual no es correcto, porque ya vimos aquí que tenemos bases distintas. Yo lo que siempre digo, y aquí a quienes colaboran aquí en Cuadra, podemos tener la base de IVA menor que los gastos deducibles, pero nunca al revés. Si tenemos la base de IVA más alta que el subtotal o el deducible, algo tenemos mal. Algo tenemos mal. Hay que revisar porque no puede ser posible que tengamos una base mayor que el total que tenemos como subtotal, bueno, más bien como el subtotal que tenemos en nuestra factura. Hay que revisar, algo está mal, algo está mal. Aquí nos comenta Klaus si la cafetera se puede ir al activo fijo. Mira, qué bien que lo comentas porque además tenemos aquí, en este ejemplo, tenemos un multifuncional que costó, ¿cuánto? 4,780, según nuestro ejemplo. Aquí es importante considerar que cada empresa o cada uno de nosotros o cada uno de nuestros clientes debe tener un criterio para decir si entra en activo fijo o como un gasto. Nosotros tenemos, por ejemplo, empresas que son muy grandes y que una silla de 700 pesos, por ejemplo, una silla de 700 pesos o que podría ser una impresora, ya ven que hay algunas impresoras que son baratas, que sea de 1,000 pesos, por ejemplo. Aunque sea una impresora, aunque sea una silla, que lo podemos catalogar como parte del activo fijo. Si cuesta 700 para una empresa grande, puedo decir, no, pues no, o sea, aquí mis activos son arriba de 50,000 pesos, por ejemplo. Por lo tanto, esa silla se va al gasto, esa impresora se va al gasto. Así es, depende. Bueno, aquí, Fausto, voy a hacer un paréntesis. Bueno, ahorita voy a comentar lo que tú dices. Vamos a terminar este otro punto. Cada empresa, cada persona, con cada cliente, nosotros podemos establecer esa política. Debe ser aquí una política propia, de decir, a partir, por ejemplo, yo, con clientes que, pues bueno, vamos a poner el parámetro que nos da el SAT, ¿no? A lo mejor con estos clientes que no pasan los 4 millones de pesos de ingresos, yo digo, pues bueno, sus activos, o más bien gastos, o más bien, todo lo que pueda caer en la definición de activo fijo y que sea mayor a 5,000 pesos, lo voy a considerar como un activo. Todo lo menor a 5,000 pesos lo voy a considerar como un gasto. Entonces yo ya me establezco mi política. Y partiendo de esa política, aquí digo, este multifuncional costó 4,780. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Lo voy a mandar al gasto directo.
Me dice, Clau, ¿puedo meter la cafetera? Lo mismo, la cafetera costó 600 pesos. No la voy a llevar a activo fijo, me la voy a llevar al gasto directamente. Pero aquí tiene mucho que ver el criterio del contador, tiene mucho que ver los números que trae el cliente, la empresa o el contribuyente, y también, pues bueno, las propias políticas que tenga cada uno de estos. Ahora, dice Fraustro, si el uso de la factura no indica que es una inversión, por ejemplo, inversión en equipo de cómputo, inversión en equipo de transporte, etcétera. Bueno, aquí como yo lo entiendo, dice depende, o sea, si no dice, si por ejemplo dice gasto en general y no dice inversión en equipo de cómputo, no lo puedo considerar. Claro que sí, claro que sí. Anexo 20 de la resolución miscelánea, que es en donde nos da todos los parámetros, es la guía de llenado del CFDI y ahí lo menciona. El uso de la factura no va a definir la cuestión de, bueno, digamos que se puede utilizar para una cuestión diferente a la que trae el uso de la factura y no debe afectar la deducibilidad o el acreditamiento del IVA. Entonces, lo mismo, si nosotros tenemos, por ejemplo, una computadora que viene como gasto en general, pues no por eso la voy a considerar un gasto, sino que la naturaleza de la computadora es un activo fijo. Y si es de 30,000, 40,000 pesos, directo al activo fijo. Les digo, siempre y cuando pues vaya cumpliendo con los parámetros. A lo mejor una empresa grande tiene una política para el equipo de mobiliario y equipo, todo el mobiliario, y tiene otra política para el equipo de cómputo y los celulares. Pues bueno, hay que adaptarnos a lo que dice esa política y también digo, ya muy entrados en temas contables, pues ver también qué nos dicen las NIFs para poder nosotros validarlo, soportarlo y tenerlo muy bien identificado en nuestra contabilidad. Entonces, tomando en cuenta todos estos elementos, ¿cuál es el importe de los gastos deducibles que tenemos en mayo de 2021, 2016, de 2021? ¿Quién ya tiene el importe? Que nos comparta por acá. Muchas gracias a todos los que siguen aquí en la transmisión en vivo de pagos provisionales. Ya estamos en nuestro caso práctico, nada más para actualizar. Gastos deducibles de mayo del 2021. ¿Qué importe tenemos? Tenemos aquí que Ale nos dice 9,942. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Otro importe por aquí. Ajá, recordemos que son gastos deducibles para impuestos sobre la renta. Nos dice Fanny y Acuario, 10,691. Correcto. Ale, ¿qué pasó? No estás considerando el gasto de Facebook. Para poder llegar. Igual, lo mismo con Fabo, Adri, ahí les falta el gasto de Facebook para llegar a los 10,691.54. ¿Cuáles son lo que vamos a sacar? Digo, independientemente de los que ya vimos que no entran, como la colegiatura, los pagos en efectivo. Más bien, ¿cuál es la diferencia que podemos considerar y donde nos puede hacer como que un poquito de ruido? Pues son precisamente lo de Facebook y lo que tenemos en el café. Ahorita que lo que veamos nuestros gastos pagados de IVA. En gastos pagados de IVA, a ver, ahora vamos a hacer esa suma. ¿Cuánto tenemos de IVA? Gastos pagados de IVA. Lo que comentaba, una cuestión es ISR, gastos deducibles, otra cuestión es IVA. Claro que lo que estemos considerando en IVA debe ser deducible para impuestos sobre la renta.
O sea, es una regla que nos menciona el artículo quinto de la ley del impuesto al valor agregado, que es el IVA, donde nos dice esa regla. Ale, dice, de IVA. Ajá, ese es el IVA, Ale, exactamente. El IVA pagado al 16 son 1,559, pero ¿cuál es nuestra base? Ahí ya nos dice Fanny, son 9,744, exactamente. Exactamente, esos son los números que tenemos, 1,559, perfecto, Acuario, ese es el IVA que pagamos, el IVA que pagamos. Entonces tenemos gastos deducibles, 10,691 o 10,692, si cerramos los decimales, gastos pagados de IVA a la tasa del 16, 9,744, como ahí ya lo tenemos, IVA pagado al 16%, 1,559.0708, algo así por ahí, variación de centavos, correcto. Entonces ya una vez que tenemos nosotros estos datos, hola, Sunek, bienvenida, bienvenido, que tenemos nuestros datos aquí en nuestro cuadernito, pues vámonos a lo bueno, que son los cálculos de los impuestos. Entonces, como nosotros lo estamos viendo aquí en este caso práctico, lo primero es analizar qué tenemos de ingresos, analizar qué tenemos de gastos, y es en donde entra nuestro trabajo de contadores. Ya ven que dicen, ay, cualquiera lo puede hacer y no sé qué, pues no, a veces no. No decimos que no, hay muchas personas, yo me encuentro con muchas personas, sobre todo que seguidores del canal de YouTube, que les gusta y entonces estudian, ellos quieren presentar sus declaraciones, etcétera. Adelante, adelante. A veces, pues bueno, se requiere tener conocimientos mínimos, ¿no? Como sea, todo es respetable, pero les digo, aquí es en donde entra también este trabajo de análisis. Nos vamos a la determinación de impuestos sobre la renta y con base en lo que ya tenemos, vamos a determinar. Entonces, ingresos del periodo, ¿cuánto dijimos? Vamos aquí nuestro número. Ya que tengo primero el papel de trabajo y acá el cuadernillo. Entonces tenemos nuestros 22,010. Esos son nuestros ingresos del periodo. Entonces ahí los anotamos. Por lo tanto, tenemos ingresos acumulables. Recordemos que para impuestos sobre la renta, tenemos que ir sumándole a los que traíamos de un mes anterior o de meses anteriores, los del mes presente. Ajá, los 22,10, como bien nos dicen aquí, porque ya veíamos, son provisionales. Por lo tanto, a diciembre ya llegamos con nuestro total de ingresos, nuestro total de gastos, nuestro total de retenciones, ya es el pago anual. Y como dice aquí, acumulables, pues bueno, vamos a lo de enero, le vamos a sumar lo de febrero. Lo de marzo lo vamos a sumar a lo de enero más lo de febrero. Abril y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en nuestro ejemplo vemos que al mes de abril tenemos 88,350. Le vamos a sumar estos 22,010 que tenemos del mes de mayo y entonces nos va a dar un total de ingresos acumulables de ¿cuánto? De 110,360. A estos 110,000 le vamos a restar las deducciones que tenemos. Como aquí en este papelito de trabajo dice deducciones de periodos anteriores, 7,795, deducciones del periodo. ¿Cuánto dijimos? Deducciones del periodo, ¿se acuerdan? De nuestra cédula de gastos. 10,692. 10,692. Entonces, a los 7,700 que ya traíamos de periodos anteriores, le vamos a sumar los 10,692. Hola Alicia, ¿qué tal? Bienvenida. Y entonces, estos dos importes, que ya van a ser el total de nuestras deducciones a mayo, considerando las deducciones de los meses anteriores más las de este mes de mayo, se las vamos a restar a estos ingresos acumulables de 110 que traíamos y nos va a dar un total de, muy bien Acuario, de 91,873. ¿Sí? Ese es el total, es la base para el pago provisional. Hola, Ali. Entonces, bueno, no tenemos aquí, digo, para efectos prácticos y rápidos, no estamos poniendo pérdidas, pero se pueden restar. Y entonces tenemos una base para el pago provisional de 91,873.
Si alguien va teniendo diferencias y quiere repasar, con gusto y con confianza, ¿sí? Aquí estamos aprendiendo todos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos 91,000? ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, aquí abajo dice considerar tarifas del 2021. Y aquí en el material están estas tarifas. Como les decía anteriormente, en este anexo 8 vienen todas las tarifas de salarios, de arrendamiento, de RIF, de enajenación de inmuebles, por ejemplo, y también tenemos las de pagos de honorarios para honorarios empresarial. Y vienen de un mes, de más de una tarifa para cada uno de los meses. Entonces, si observan en su material, vamos a ver qué dice. Tarifa para el pago provisional del mes de enero. Tarifa para el pago provisional del mes de febrero y así. Entonces nosotros vamos a buscar ¿cuál? La del mes de mayo. La del mes de mayo que es la que vamos a utilizar. Y aquí ya lo tengo, como pueden verlo. Lo tengo aquí encerrado. Es la de mayo la que vamos a utilizar. Entonces a estos 91,000, ¿qué? 873, que es la base de nuestro pago provisional, ¿qué vamos a hacer? Aquí estamos entrando ya al cálculo del impuesto sobre la renta. Cálculo del impuesto sobre la renta. Estos 91,000, pues es nuestro resultado, que es nuestra utilidad. Ingresos menos gastos nos da una utilidad, que son esos 91,000. Si a veces decimos, no, es que mi negocio no me da y no sé cuánto, ¿cómo no? Ya nos está dando una utilidad de 91,000 pesos. Luego dice que estos 91,000, a ver cómo seguimos aquí. Ajá, estos 91,000 los vamos a ubicar en esta tarifa, que es del mes de mayo. Y nos dice límite inferior. ¿Qué es eso de límite inferior? Bueno, estas tarifas nos presentan dos columnas donde tenemos cifras diferentes. Una es una cifra con un número bajo y otra es un número más alto. Bueno, la base de nuestro cálculo la tenemos que ubicar en ese inter. O sea, no debe ser menor del más bajo ni puede pasarse de lo que tenemos como límite superior. Por lo tanto, si son 91, observamos aquí que es más de 66,000, pero menos de 134,000. Entonces lo ubicamos aquí, es la 2, 4, es la sexta línea. Vamos, podemos ocupar una regla, como estoy haciendo yo aquí, miren. ¿Sí? La sexta. Dice mayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí ubico que está en ese intervalo. Exactamente, dice con la palabra correcta, que está en este intervalo. Entonces, aquí tenemos los 91. Ahora, nuestro cálculo nos dice, a esa base le vas a restar el límite inferior. Por lo tanto, le vamos a restar los 66,000 que tenemos aquí. Restamos estos 66,000 a esos 91. Y nos va a dar lo que conocemos como excedente del límite inferior. Ahí vamos a considerar y nos da un importe de 24,965.64. Exactamente, Acuario, el límite inferior de 66, como bien lo mencionas. Entonces, el excedente del límite inferior son 24,000. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia. En lo que excede, ¿cuánto es más del límite inferior? O sea, de la cantidad más baja que me presenta esta tarifa. Entonces, hacemos la resta y tenemos 24,965. Ahora, toda esta línea, que ya vimos, la línea número 6 o la sexta, es la que vamos a considerar para todo nuestro cálculo. De aquí ya no nos vamos a mover. Ya nos vamos a mover porque el siguiente paso en nuestro cálculo dice porcentaje sobre el excedente del límite inferior. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, aquí es en donde está la tasa del impuesto sobre la renta. A veces dicen, ¿cuánto voy a pagar de ISR? Es el 30%, ¿no? Cuando nos ha tocado que nos pregunten. No, no es el 30%.
sea, podemos tener todas estas tasas dependiendo del nivel de la utilidad, o sea, ni siquiera es de los ingresos, es del resultado que nos dé, del resultado que nos dé el resultado fiscal o la utilidad que tengamos. O sea, no podemos nosotros decirles, ah, sí, pues mira, te toca un impuesto de tanto. No, porque no es así. Tenemos que ver ingresos menos gastos y ahí dónde lo ubicamos en la tarifa. Entonces, ¿qué porcentaje le vamos a aplicar? Ya dijimos que no nos movemos de ahí y es el 21.36%. Ese es el impuesto, la tasa de impuesto que va a pagar esta persona física. Por lo tanto, los 24 que tenemos de excedente los vamos a multiplicar por este 21.36%. O sea, si lo queremos ver en nuestra calculadora es 0.2136 o 21.36 y luego le hacemos entre 100 o le damos el del porcentaje, ¿no? Bueno, total que de aquí nos da un impuesto que se le llama impuesto marginal de 5,332.66. Hasta aquí todos vamos iguales. Avísenme. Y si no, nos regresamos. Ok. Muy bien. Perfecto. Entonces, 5,332.66 es nuestro impuesto. Se le llama marginal, impuesto marginal. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? Todavía hay que sumarle otra cosa, otro concepto, otro importe. O sea, no es que ya vamos a pagar 5,000 o que el impuesto sobre la renta sea de 5,000, sino que le vamos a sumar algo que se llama cuota fija. Esta cuota fija es que, digamos, imagínense que nuestro ingreso, nuestra base es de 66,908. 66,908. Pues apenitas pasa esos 66,907. Entonces vamos a tener ahí un 1 de excedente. Si le aplicamos la tasa del 21.36, pues nos va a dar un 0%, ¿no? Pero aquí pero no te salvas, porque hay algo que se llama cuota fija, que independientemente si tú pasas o no pasas, o si caes en estos límites, es lo mínimo que vas a pagar de impuestos sobre la renta. Y en este caso, repito, no nos movemos de nuestra línea. Donde ya ubicamos nuestra base, no nos movemos. Ahí está. ¿Cuánto dice ahí? Dice 7,085.60. O sea que aunque al contribuyente, aún aplicándole la tasa, le diera 0, pues tiene 7,085 como pago provisional. Sí, aquí que quede todo bien claro, por favor, esa es la misión. Sí, hay que acordarnos, la misión del día de hoy. Por lo tanto, a estos 5,000 que ya tenemos de nuestro impuesto marginal, le vamos a sumar esta cuota fija. Y nos queda ¿de cuánto? De 12,418.26. Así nos queda. Y este es nuestro impuesto. Este es nuestro impuesto. Ya ven por qué no podemos decirle cuando nos dice el cliente, ¿y cuánto voy a pagar de ISR de esto? No, no sé, no sé. Hay que considerar todos tus ingresos, hay que considerar todos tus gastos para que yo te pueda decir cuánto vas a pagar de impuesto. Si me dice mi cliente, por ejemplo, calcúlame el ISR de 10,000 pesos. Pues miren, yo puedo venir y calcular aquí ISR de 10,000 utilizando la tarifa de enero. Me voy con este procedimiento y ya le digo cuánto. Pero siempre hay que decirle, mira, es un número que no va a ser real, ¿sí? Porque a lo mejor tienes gastos, a lo mejor tienes retenciones, o sea, hay factores que influyen en este cálculo. Entonces, ya que tenemos esto, quedamos en que son 12,418.26. Hola, Joca, dice aquí. Bienvenido a aprender de impuestos, a aprender a calcular nuestro pago provisional.
Muy bien, ahora ya que tenemos este impuesto de 12,418, no es que nos quedemos ahí. Recordemos que estos 12,000 son por el total de los ingresos que llevamos en el año, ¿sí? Porque acuérdense, no fue sobre 22,000, fue sobre los 110,000 que ya juntamos de enero a mayo. Por lo tanto, dice la ley, vas a restarle los pagos provisionales que ya hayas hecho antes, con justa razón. No voy a pagar doble, no voy a pagar doble. Ya lo que pagué en enero, febrero, marzo, etcétera, pues se lo tengo que restar aquí porque es un impuesto que yo ya pagué por unos ingresos que estoy considerando aquí también. Por lo tanto, ¿cuánto tengo de pagos provisionales ya pagados? 2,607. Pero aún con esto, aún restándole estos pagos, pues todavía me queda por ahí unos 10,000 y tantos. Pero ¿qué creen? Tenemos retenciones, tenemos retenciones. Esas retenciones que a veces no nos gusta que nos quiten, no nos gusta que el cliente no nos pague lo que nos debe de pagar según nosotros, porque nos está reteniendo. Pues miren, aquí está, aquí sirve. Ese impuesto que me retuvo mi cliente, yo se lo voy a sumar, el impuesto que me retuvo en el mes, se lo voy a sumar a lo que ya me retuvo de los otros meses. Repito, vamos sumando ingresos, vamos sumando gastos, vamos sumando pagos provisionales y también entonces vamos a ir sumando las retenciones que ya tuvimos durante el año. Entonces, pues tenemos, ¿cuánto dijimos de retenciones? ¿Se acuerdan? De ISR. 1,548. Se lo vamos a sumar a las 8,835 que traemos de meses anteriores y nos va a dar 10,383. Por lo tanto, exactamente, Acuario, esos 1,500 se los sumamos a los 8,000 y nos da total de retenciones de este periodo desde enero hasta mayo de 10,383. Así es, Fanny, así es, Pablo, perfecto, perfecto. Entonces ahora tengo mi impuesto que me resultó de la tarifa 12,418. Le resto mis pagos provisionales 2,607. Y le voy a restar estas retenciones que me hizo mi cliente. Recordemos que las retenciones son impuestos que ya pagué por adelantado, de alguna manera, de alguna manera. ¿Cómo las pagué? Pues porque mi cliente me quitó, me lo guardó, me dijo, no te preocupes, yo lo pago por ti. Y él lo paga, se supone, ¿verdad? Porque luego en la declaración anual ya vimos que nos dice que no pagaron. Bueno, es otra cuestión. Total que hay que pensar que sí. Pero pues nosotros aquí, ese es el procedimiento que nos da la ley para calcular nuestro pago. Y entonces, ¿cuánto nos queda de pago provisional? ¿Quién ya lo tiene? ¿Cuánto nos queda? Dice aquí indicar el pago provisional de impuestos sobre la renta. ¿Cuánto es? Ujú. Muy bien, Fanny. Cero, cero. No vamos a pagar nada. ¿Por qué? Porque, pues ya entre los pagos provisionales que ya hice y las retenciones, esto es mayor al impuesto que causé. Y de hecho tengo una diferencia de 572 pesos. Ale, por ahí, ¿qué fue lo que pasó? Esos 8,000, se me hace que es un tema de retenciones. Ajá, hay que sumar a los 8,835 que ya traemos de retenciones de los meses pasados, hay que sumarle las retenciones que nos hizo este. Ajá, aquí ya me dice Acuario, queda a favor 572 y pues bueno, digamos que técnicamente a favor no, sino que nos queda pagar cero en este pago provisional, porque el a favor lo vamos a ver hasta el anual. Hasta el anual vamos a ver nosotros si quedó a favor o quedó a cargo, pero digamos que nos queda una diferencia negativa de 572. Alejandra, ¿cuál es la cuestión aquí? A nuestro impuesto que ya determinamos conforme la tarifa, le vamos a restar los pagos provisionales que ya hicimos y también le vamos a restar las retenciones, tanto las que nos han hecho nuestros clientes, personas morales, repito, en este caso que estamos viendo en concreto,
que nos han hecho de enero a abril, más las retenciones que nos hicieron en este periodo que estamos revisando, que es mayo. Quedan 10,383. Estos 10,383 se los vamos a restar a nuestro impuesto, también los pagos provisionales, y por lo tanto nos queda un impuesto a pagar de cero. De cero. Impuesto sobre la renta, pago provisional, cero. ¿Sí, Ale? Así con una vista súper rápida, te digo, se me hace que ahí era un tema de retenciones. Y ahora que ya tenemos este pago, pues nos vamos a nuestro pago de IVA. El IVA, digamos que es un poquito más fácil porque no entra una tarifa, sino que como lo tenemos en nuestra cédula, que aquí tenemos nuestra cédula o nuestro cálculo de IVA, pues el IVA que nosotros cobramos, perfecto, perfecto, Ale, al IVA que nosotros cobramos, que fue de 3,522, ¿se acuerdan? Que lo vimos en nuestro análisis de ingresos. Esos 3,522 le vamos a restar el IVA de los gastos que nosotros hicimos, que también lo determinamos en nuestro concentrado de gastos, que fue de 1,559. Por eso la importancia de hacer estos análisis, de revisar nuestros papeles de trabajo. Miren, aquí, cuando yo estaba preparando este ejercicio para ustedes, esto fue lo que hice. Sí, con las notas, todo esto nosotros, yo siempre digo, a veces la memoria nos falla y cuando queremos, por ejemplo, hacer una consideración, pues si utilizamos Excel vamos a ponerle una notita o incluso manejar toda una hoja de Excel en la que vamos anotando. Y ahí vamos poniendo, en el mes de tal se consideró, no se consideró, por ejemplo, el mantenimiento de ese equipo porque el proveedor no aceptó tarjeta y el pago fue efectivo. Por lo tanto, no cumplía con los requisitos. ¿Sí? Entonces, pues ahí nosotros lo vamos anotando y luego ya, una vez que tenemos determinadas las cifras, miren, ya más rápido, más rápido. De aquí ya nos vamos entonces, como vemos en nuestra tabla, que tenemos el valor de los actos grabados. ¿Por qué está así? Pues bueno, porque también la declaración, el mismo formato de la declaración nos va pidiendo estos datos. Por lo les digo, hay que determinarlos, luego ya nada más vamos llenando. Valor de los actos grabados, 22,010, ¿se acuerdan? IVA trasladado, o sea, el que nosotros le pasamos a nuestro cliente, el que nosotros le cobramos a nuestro cliente, 3,522. Pero resulta que pagamos gastos de 9,744. Y eso fue, eso tuvo un IVA de 1,559. Ahora, también tenemos una retención de IVA. Y va a pasar lo mismo que con la de ISR. Se lo voy a restar al impuesto que tengo que pagar. ¿Por qué? Porque mi cliente ya lo pagó por mí, o bueno, ya lo va a pagar. Más bien porque ya ven que los paga y luego lo presenta en su declaración y bueno, al siguiente mes lo tiene que pagar. Confiando en que así lo haga, nosotros lo consideramos. Por lo tanto, aquí vemos que dice una columna total de IVA acreditable, que digo, para efectos prácticos, pues así lo considero, que es el IVA acreditable como tal, que pagamos de gastos, más el IVA retenido. ¿Cuánto tenemos de IVA acreditable en total? O sea, el IVA que le vamos a restar a nuestro impuesto a cargo. ¿Quién tiene la cifra ya determinada? Que es IVA que pagamos más el IVA retenido. ¿Cuánto es? Hola, hola, bienvenido. ¿Alguien ya tiene por ahí la cifra? 3,210. Perfecto, Fanny. Y entonces, ¿cuánto es lo que tenemos? Estos 3,210 se los vamos a restar a el IVA que nosotros le cobramos a nuestro cliente y que es nuestra obligación pagar. Pero que lo estamos disminuyendo, uno con la retención, que es nuestro impuesto que estamos pagando, y otro con el IVA que ya pagamos. Ale, otra vez tenemos ahí una situación.
que no son 11,395. Aquí es mucho, ¿por qué, Ale? Porque nosotros estamos cobrando al cliente 3,522 de IVA. O sea, no podemos pagar o no podemos determinar un IVA a cargo mayor a 3,522, porque es lo que le cobramos a nuestro cliente. Le estamos restando adicional el IVA que pagamos de gastos y también el IVA que nuestros clientes, personas morales, ya nos retuvieron. ¿Quién tiene por ahí la cifra? ¿Qué IVA a cargo o a favor nos da? Alguien que ya lo tenga determinado o aquí pues ya lo decimos, 311, 311. Correcto, Fanny. Nos da 311 de IVA a cargo. ¿Esto qué quiere decir? Que el IVA que nosotros le cobramos al cliente pues fue mayor que el IVA que nos retuvo y el IVA de los gastos que pagamos. Mayor en cuánto? En 311 pesos. Pero, aquí no termina la historia. Resulta que este contribuyente trae saldo a favor de periodos anteriores. Miren, aquí como lo pueden ver en la cédula o en el cuadro que determina, yo siempre, si ya trae un IVA del año pasado o de diciembre, yo lo pongo así, como lo pueden ver en la parte de hasta arriba, para llevar un control de IVA. Luego me pasa en las asesorías que les pregunto, ¿y cuánto IVA tienes a favor? No sé. Ajá. Y entonces se ponen a sumar. A ver, déjame abrir la declaración de marzo. Déjame abrir la declaración de mayo, de abril. No, lo ideal, cuando nosotros, si tenemos un cliente que vamos a asesorar, hay que decirle, haz una tablita en la que tú puedes llevar ese control de saldos a favor. Así tú ya lo vas a tener listo, ya vas a saber cuánto estás utilizando, cuánto te queda. Esto nos sirve, no saben, es una herramienta que nos sirve muchísimo, porque aquí nosotros vamos a saber y le podemos decir a nuestro cliente si necesita gastar más dinero, inclusive, ¿no? Bueno, gastar más, tener más gastos para que pague menos, o irle comentando, mira, va así, tienes un impuesto a favor, por lo tanto, pues bueno, no vas a pagar tanto, y aquí lo vemos. Tenemos un IVA determinado a cargo de 312 o 311, como nos dice aquí Acuario. Les digo, es mucho determinado de decimales. Pero traemos todavía 130 pesos a favor de periodos anteriores. ¿Qué vamos a hacer? Se los vamos a restar. Le voy a decir al SAT, ok, le debo 311, pero fíjate que de otros periodos pues tengo a favor, traigo 130 pesos a favor. Por lo tanto, te voy a pagar nada más, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que le vamos a pagar al SAT? De IVA de mayo. ¿Quién ya lo tiene por ahí? Ujú. Recordemos, es el IVA que nos resultó a cargo menos lo que ya tenemos a favor. Todavía ese piquito que traemos ahí a favor, 181 exactamente. 181 pesos es lo que se va a pagar. Entonces, miren, de el mes de mayo, con estas cifras, solamente se le va a pagar al SAT 181 pesos. O 182, como lo tiene ahí. A mí también me dieron 182, de hecho. Pero cuestión de decimales. 181, 182 pesos, realmente un peso es irrelevante. Y pues así resultó, así resultó. Por eso cuando nos dicen los clientes a veces, repito, voy a cobrar 10,000 pesos, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? No, pues espérame, o sea, no es así como que yo te puedo decir tanto, ¿no? Hay que meterle una tabla y digo, a lo mejor ya nos las ingeniamos y, pues tanto. No, pero hay que sumar ISR masiva. En este caso, nuestra declaración va a salir únicamente con 181 pesos a cargo. ISR cero, IVA por pagar 182 pesos. ¿Cómo ven? Y luego aquí dice indicar el IVA por pagar de mayo, 182 pesos. Saldo a favor de periodos anteriores por acreditar, ya cero. Nos estamos acabando todo. Aquí.
Si hubiera resultado de 80 pesos, por ejemplo, pues bueno, todavía me seguirían quedando 50 pesitos por ahí para el otro mes, pero pues bueno, eso no sucedió en nuestro caso práctico. Y pues como podemos ver, llegamos al final de este caso práctico, de estos cálculos, pero tenemos aquí un material de apoyo que también les dejé en el cuadernillo. ¿Y cuál es, digamos, el importante? Esta tablita. Sí, en el año 2013 surgió un decreto con ciertos beneficios que nos permite nosotros, de acuerdo con nuestro sexto dígito numérico del RFC, o sea, con el último que termina nuestra fecha de cumpleaños, con esa fecha vamos a tener días adicionales para el pago de los impuestos. Así es que pasado mañana, que sea 17, a lo mejor vamos a estar ahí corriendo. ¿Qué día va a ser? Jueves 17, fíjense. Pero si tengo un contribuyente que su RFC termina en 8, entonces tiene 4 días hábiles más. ¿Qué quiere decir? Que el jueves, si yo no lo tengo listo el 17, que es jueves, pues tengo 4 días hábiles más, que es viernes, y luego lunes, martes y miércoles. O sea, hasta el otro miércoles tengo para poder presentar la declaración sin que se considere fuera de tiempo, sin que causen recargos tampoco. A veces esto cuando les decimos a los clientes es así como, ay, una maravilla y un descanso, porque a veces están alterados, ay, que el día 17, no, le decimos, no, a ver, calma, ¿cuál es tu fecha? Termina en 8, tenemos 4 días más para poder preparar estos pagos, ¿sí? Y pues bueno, aquí están los fundamentos de los casos prácticos para que cualquier duda técnica ya muy puntual, pues podamos recurrir a nuestra ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, y por ahí está el reglamento. ¿Son días hábiles? Así es, días hábiles. Están las tarifas, que ya las vimos aquí. Y pues bueno, al final, como pueden ver, mi agradecimiento, como siempre, por ser parte de de estas transmisiones, de estas charlas, que pues no es lo mismo que yo me pusiera a hablar aquí solita, sin que ustedes participaran. Por lo tanto, mi agradecimiento, y aquí va un cuponcito también, que vamos a tener unos cursos próximamente, y pues para que se unan. Adicional, pues ya vemos, les decía al inicio, que está patrocinado por Cuadrando al Círculo. Aquí está toda la información de Cuadrando al Círculo. Bueno, una parte, porque hay más, y aquí les dejo el enlace en donde lo pueden descubrir. ¿Sí? Ahí pueden ver toda la información. Y finalmente, pues bueno, las redes sociales de una servidora y de Cuadra Solutions. Y también tengo un libro, para quienes todavía no saben, tengo un libro y pues ahí lo pueden conseguir. Aquí tengo una hojita donde hice mis apuntes para toda la parte teórica. La voy a dejar en las historias por si alguien le quiere hacer un screenshot y quedárselo aquí de recuerdo. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta, nos dice Alejandra. Sí, en mi declaración tengo un saldo a favor de 6,352 y en abril fueron 7,500. En la parte donde dice otras cantidades a favor del contribuyente, creo que aquí estás hablando de IVA, Ale, y es correcto. Ahí pones todo exactamente. Los 6,352 y ya nada más la parte que te sale de la diferencia es lo que vas a pagar efectivamente. Muchas gracias a ustedes, al contrario. Después hace uno de arrendamiento, va a haber un arrendamiento, hay que estar pendiente, Fraustro. Ya va a estar, ya estamos ahí. Nos comenta Eugenia, ¿cuándo es? Pues bueno, es les comentaba en ese videito de Instagram que hice hace unos días, que es un curso que no es que nos tengamos que conectar todos al mismo tiempo, sino que se le llama a demanda. A demanda quiere decir que en el momento en el que nosotros tenemos un tiempo o que tenemos un tiempo designado para tomar ese curso, nos conectamos y tomamos ese curso, esa sesión o ese material que queremos.
Les iré compartiendo la información por acá, en las historias, en todas las redes sociales, como siempre. Y pues muchísimas gracias por el interés. Al contrario, gracias a ustedes. Sí, no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Les digo, si no fuera por ustedes, pues bueno, no tendría sentido que me pusiera a hablar aquí. Muchas gracias. Los invito a que pues estén pendientes de las redes sociales. Ahí vamos a estar anunciando y pues no me queda más que desearles felices sueños. Ya casi se acerca la hora, ¿verdad? O a lo mejor nos vamos a quedar a trabajar o estudiar. Pero muchísimas gracias a todos. Muchos saludos hasta Durango, claro que sí, desde acá, desde Cancún, y a todos allá a Ciudad de México, a Guadalajara, Aguascalientes, que de por ahí, aquí están presentes, de Veracruz, seguramente tenemos aquí también, de aquí de Cancún, no sé, plataformas también, ya dieron en el clavo, plataformas y arrendamiento. Vamos a verlo, vamos a verlo. Gracias, Ale. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y estamos en contacto, como dicen, a un clic en las redes sociales. Que estén muy bien. De Campeche, claro que sí. Aquí vecinos en la península. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. San Miguel de Allende. Ah, saludos. Mira, Pablo, no sabía que desde por allá estás. Claro que sí, Querétaro, Hidalgo, San Miguel de Allende. Gracias a las redes sociales ya podemos tener presencia en todos estos lugares. Papasquiaro, Durango. Pues no sabía, mira. Ciudad de México, claro que sí. Claro que sí. Ciudad de México, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias. Cuídense mucho. Puebla, saludos, saludos, claro que sí. Saludos hasta Puebla también. Que estén muy, muy bien. Dudas, comentarios, adelante. Ahí están las redes sociales listas. Que estén muy bien. Un abrazo y mi agradecimiento. Excelente. Gracias, gracias, Gargo. Cuídense mucho. Hasta pronto. Buenas noches.